Hola, bienvenidos. Les habla el profesor Víctor Gutiérrez y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los circuitos eléctricos y las redes eléctricas, específicamente utilizando las leyes de Kirchhoff. Pero antes te invito a suscribirte a mi canal, darle a la campana para que te lleguen notificaciones cada vez que suba videos que pueden ser de tu interés. Comencemos. En este caso hablando de circuitos. El circuito, como lo dice la teoría, es una interconexión de componentes eléctricos para el traspaso, el transporte o la circulación de la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. ¿Okay? Cuando se conecta un circuito en serie, se llama en serie porque este tipo de circuito tiene un camino que es único para la corriente. Este debe alcanzar todos los terminales o los puntos de conexión en la red de manera sucesiva, es decir, uno detrás del otro, y los componentes están conectados uno detrás del otro, de tal manera que cada componente va a depender del componente que está conectado en serie o anterior a él. En este caso mostramos aquí un circuito en serie. Las R significan las resistencias, tiene en este caso 6 resistencias. Tiene un voltaje suministrado que puede ser a través de una pila o también una batería, y el sentido de circulación de la corriente eléctrica, de la intensidad como tal. Entonces, cuando tenemos un circuito de esta manera en serie, este circuito en serie va a trabajar a través de las fórmulas del planteamiento de la ley de Ohm. ¿Okay? La ley de Ohm me establece este triángulo donde están los tres componente. Entonces voltaje es igual a intensidad por resistencia, intensidad es igual a voltaje entre resistencia, resistencia es voltaje entre intensidad. De allí es que derivan estas ecuaciones. Pero este circuito también tiene unas características fundamentales que no se pueden olvidar, como la siguiente: la resistencia total que circula por el circuito es la suma de las resistencias existentes en el circuito. En este caso se plantea de esta forma, pero como en este circuito hay 6, sería sumado hasta la R6. Otra de las características importantes es que la intensidad total que circula por el circuito es la misma intensidad en cada componente. Es decir, esta intensidad que circula aquí es la misma intensidad que voy a encontrar en R1, en R4, en R5, etc. En todos los componentes van a tener la misma intensidad. Y el voltaje total es la sumatoria de los voltajes en cada componente. Es decir, si yo mido el voltaje, cuando el voltaje se genera el total acá, el voltaje suministrado se va a ir distribuyendo, para decir la palabra distribuyendo, a través de cada uno de los componentes. La suma de esos voltajes medidos en cada componente es el valor suministrado como total. Ahora hablamos de qué es un circuito en paralelo. El circuito en paralelo es una conexión, precisamente se llaman paralelo, porque los dispositivos que están conectados, ellos están de tal manera que cada uno depende directamente del terminal suministrador del voltaje. Es decir, que ellos no van a depender de uno del otro como en el circuito en serie. En el circuito en serie vamos a hacer la diferencia. R2 dependía de R1 porque R2 está conectada directamente con R1. En el caso del circuito en paralelo, R2 está en este terminal que viene directo de la pila. R1 también está en este conductor que viene directo de la pila 1, R3 directo de la pila. Por lo tanto, ellos no dependen de las resistencias que estén conectadas, sino directamente del principal suministrador de voltaje. En este caso, él también va a trabajar con el mismo planteamiento de la ley de Ohm, pero tiene unas características fundamentales que no se pueden olvidar, donde dice que en el circuito paralelo la resistencia total es la suma de los inversos de cada resistencia, que se plantea de esta manera. En el caso de la intensidad total,
es la suma de las intensidades en cada componente, es decir, que cada componente va a tener una intensidad que se va a medir y ellas sumadas es la intensidad total. Y el voltaje total es el mismo voltaje que se va a encontrar en cada componente. El voltaje suministrado aquí es el mismo que se va a medir aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Ahora hablemos de las leyes de Kirchhoff o reglas de Kirchhoff, como también se conocen. En el enunciado de la primera ley de Kirchhoff, el enunciado tal cual, cuando son enunciados hay que leerlos tal cual como están planteados, por eso están entre comillas. La corriente entrante en un nodo o nudo, que también se le puede decir, es igual a la suma de las corrientes salientes. Ahora, ¿qué es un nudo o un nodo? Es el punto donde se unen en un terminal los componentes eléctricos. En este caso, allí van a converger más de dos intensidades. Es el punto donde las intensidades de la corriente van a entrar y salir de ese punto circulando por toda una red eléctrica. ¿Okay? En el caso de la intensidad de corriente, cuando va entrando al nodo, esta intensidad siempre va a ser positiva, pero si la intensidad de la corriente va saliendo del nodo, entonces ella es negativa. En un punto pueden converger tres intensidades, pero es importante, como dice aquí, que no vayan a caer en un error. Siempre las tres intensidades no pueden estar saliendo al mismo tiempo o entrando al mismo tiempo. Es decir, si entran dos, una debe salir. Si salen dos, una debe entrar. ¿Ok? Eso siempre se debe cumplir de esa manera. Conociendo esta teoría, es como van a poder trabajar las leyes de Kirchhoff en las redes eléctricas. Es importante que esto se cumpla. Y en específicamente estos dos últimos párrafos. Si la intensidad de la corriente entra, es positiva, y si sale del nodo, es negativa. Y si dos están entrando, una debe estar saliendo, o si dos están saliendo, una debe estar entrando. Aquí hago un ejemplo. Aquí tenemos un punto que es el que se llama nodo o nudo. Allí están convergiendo tres intensidades. La intensidad 1 va entrando, la intensidad 3 va entrando, por lo tanto la 1 va saliendo. ¿Ok? Dos entran, una sale. Allí, como la intensidad 1 va saliendo del nudo, cuando va saliendo ella es negativa, por eso la pusimos como menos intensidad 1. La intensidad 2 va entrando, por lo tanto es positiva, sería más intensidad 2. Y la intensidad 3, como va entrando, también es positiva, según lo que dice en la teoría, entonces también la sumamos. Y esa suma algebraica se va a igualar a 0. ¿Ok? En el caso de este nudo B, fíjense que estoy colocando una intensidad entrando y dos saliendo. ¿Ok? Como I1 va entrando, ella es positiva, por eso la coloqué positiva. I2 va saliendo, ella es negativa, se coloca negativa. Y la intensidad 3 es negativa, entonces porque va saliendo se coloca negativa. Y esa suma algebraica es igual a 0. Vamos ahora con el enunciado de la segunda ley de Kirchhoff. Sin embargo, antes vuelvo a llamarlos a la reflexión sobre debemos dominar esta teoría, porque con la teoría es que vamos a poder trabajar con el circuito, en este caso con las redes eléctricas. ¿Ok? Entonces es importante aprenderse esto. En la segunda ley de Kirchhoff, dice, en un circuito cerrado, la suma de las tensiones, recuerden que las tensiones son las E o la multiplicación de I por R. Entonces la suma de las tensiones de batería que se encuentran en él al recorrerlo siempre serán igual a la suma de las caídas de tensión existentes sobre los resistores. Es decir, que las sumas algebraicas de las tensiones se van a igualar a 0. Ahora, para trabajar es importante en esto. ¿Ok? Se van a trabajar por mallas. ¿Ok? Que son los que componen a las redes eléctricas. Entonces,
las mallas son circuitos cerrados. Por lo tanto, vamos a ver aquí. Se nos da un circuito de esta manera que está aquí. ¿Okay? Vamos a enseñárselo y nos dice, el primer paso, se selecciona el sentido de la circulación de la intensidad, que es este sentido de circulación. ¿Okay? Este sentido puede ser de forma horaria, es decir, en el mismo sentido de las agujas del reloj, o en sentido antihorario, que es el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces es importante que eso esté plasmado en ese circuito. Lo siguiente, que la o las intensidades del nudo que coincidan con el sentido de circulación serán positivas. Por ejemplo, en este nudo, esta intensidad va entrando, quiere decir que ella va a estar haciendo este recorrido. Y fíjense que si yo hago este recorrido, va en sentido opuesto al sentido de circulación, porque el sentido de circulación va haciendo esto, mientras que la intensidad 1 va haciendo esto. ¿Ok? Ahora, si la intensidad 2 con respecto a esta malla, la intensidad 2 está haciendo esto, va a recorrer la malla de esta manera, entonces la intensidad 2 está en el mismo sentido. Entonces, si la intensidad coincide con el sentido de circulación, esta intensidad será positiva. Ahora, si las intensidades o la intensidad del nudo no coinciden con el sentido, es decir, que van opuestas al sentido de circulación, serán negativas. Luego, al recorrer la malla en el sentido de circulación, se encuentra, si se encuentra el polo positivo de la pila o batería, el valor de esta batería o de esta pila va a ser negativo. Me explico. Si yo empiezo mi recorrido aquí por el sentido de circulación, vamos haciendo esto, ¿verdad? Si yo me encuentro esta pila en este sentido de circulación, encontré el polo negativo. Entonces, como encuentro el polo negativo, esta pila en la malla va a trabajar positiva. Sigo por aquí y encuentro otra vez el polo negativo, esta pila va a trabajar positiva. Ahora, si me voy con esta malla en este sentido, cuando encuentro aquí primero es el polo positivo, por lo tanto esta pila va a ser negativa, y aquí encuentro el polo negativo, ella va a ser positiva. Esto debe ser de dominio para poder trabajar con las redes eléctricas. Vamos a aplicar ahora ese conocimiento en la red eléctrica. En primer punto es verificar el nudo o nodo. ¿Ok? En el nudo A hay 3 intensidades, 2 van entrando y una va saliendo del punto. Intensidad 1, cuando va entrando ella es positiva, entonces la coloqué positiva. La intensidad va saliendo del nudo, es negativa, aquí está negativa. La intensidad 3 va entrando en el nudo, es positiva, aquí está positiva, y esa suma algebraica se iguala a 0. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí hago la aclaratoria que para este nudo la intensidad 1 y la intensidad 3 entran, mientras que la intensidad 2 sale. Con respecto a la malla, vamos a tomar la primera malla que se empieza a visualizar desde el nudo y en el sentido que indique la circulación de la corriente. Entonces esta malla es A, E, F, B, A. Es un circuito cerrado de esta manera porque es el sentido de circulación de la corriente. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos el recorrido, encontramos que la intensidad 1 va en contra del camino que yo estoy haciendo. Por lo tanto, esa intensidad 1 es negativa y se multiplica por la resistencia 1, porque aquí estamos aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Recuerde que intensidad por resistencia es la tensión. Entonces, la intensidad 1 es negativa porque va en contra del sentido de circulación y se multiplica por la resistencia 1. Luego, en ese recorrido, me encuentro a la pila llamada E1, el voltaje 1, y me encuentro su polo negativo. Por lo tanto, cuando la coloco acá, la coloco positiva. Si me encuentro el polo negativo, la coloco positiva. Luego en el recorrido sigo y me encuentro a la pila 2, el voltaje 2,
y me encontré fue el polo negativo, por lo tanto ella va a ser positiva. Y luego sigo el recorrido hasta llegar al punto y veo que la intensidad 2 está en contra del camino que yo llevo, por lo tanto esa intensidad 2 va a ser negativa y como es tensión debe multiplicarse por la resistencia 2, ya que ella es la I2, y esa suma algebraica es igual a 0. ¿Okay? Luego lo que hacemos es ordenarlos, ¿okay? De manera que me queden primero las intensidades y la resistencia y después los voltajes. Para la siguiente malla, ¿okay? Fíjense que la siguiente malla, ahora por el sentido de circulación, A, B, C, D, A, la llamamos así, A, B, C, D, A, y vamos a ver entonces. Me encuentro que cuando empiezo el recorrido, la intensidad 2 coincide con mi recorrido, por lo tanto la intensidad 2 va a ser positiva, como la ponemos aquí, y se multiplica por su resistencia 2. En ese recorrido conseguimos a la pila 2, pero el voltaje 2 encontramos el polo positivo, por lo tanto el voltaje 2 debe ser negativo. Luego en ese mismo recorrido me encuentro a la pila 3 con el voltaje 3 y encuentro su polo negativo, por lo tanto esa pila o esa batería va a trabajar como positiva, ¿ok? La E3. Y luego sigo mi recorrido y voy a encontrarme con la intensidad 3 que coincide con mi caminar, con mi recorrido, por lo tanto ella es positiva, ¿ok? Y se multiplica por su resistencia 3. Ahora aquí agrego una resistencia interna, porque fíjense que aquí hay una RI, ¿ok? Que le pertenece a la 3. Hay una resistencia 3, pero la pila 3 tiene una resistencia interna. Cuando existe así, entonces R3 como eje 3, R3 se suma con RI. Si la interna estuviese en E2, entonces la intensidad, la resistencia 2 se sumaría con la RI. En este caso le pertenece a la 3, entonces la resistencia 3 se suma con la resistencia I y se multiplica con la intensidad 3. ¿Ok? Y eso igual a 0 y después ordenamos, en este caso, primero las intensidades por resistencia y después las tensiones. Vamos con un ejemplo de un circuito en serie. Para empezar con el circuito en serie, aplicando la ley de Ohm y aplicando lo que es las características del circuito en serie. Me dan el circuito en serie con 6 resistencias, que ya lo vimos al inicio, pero ahora me dan los valores de esta resistencia o de las valores de voltaje. Me dice que la resistencia 1 vale 2 ohmios, la resistencia 3 vale 4 ohmios y la 5 vale 1 ohmio. Me dicen que el voltaje en 2, el voltaje 2 quiere decir el voltaje en la resistencia 2 es 50 voltios, en el voltaje en la resistencia 4 es de 30 voltios, el voltaje en la resistencia 6 son 10 voltios y la intensidad de corriente que circula por el circuito son 10 amperios. Me mandan a buscar cuál es la resistencia total que circula por el circuito y el voltaje total que circula también o que se le suministra al circuito. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es buscar las resistencias que nos faltan, porque resulta que tenemos el valor de R1, R3 y R5, nos faltarían R2, R4 y R6, que no los conocemos. Entonces, quiere decir que vamos a buscar R2. R2 con la ley de Ohm, R es voltaje sobre intensidad. En este caso sería voltaje 2, que es el de la resistencia 2, entre la intensidad que es la misma para todos, porque acuérdense que se dijo que las características, el voltaje es el mismo para todos, entonces, la intensidad es el misma para todas, entonces es la misma intensidad para todas las resistencias. El voltaje 2 vale 50 y la resistencia 2 vale 10. Dividimos 50 entre 10 y eso nos da que la resistencia 2 vale 5 ohmios. Ya tenemos la resistencia 2. Ahora vamos a buscar la resistencia 4 que también nos falta, que sería entonces el voltaje 4 entre la intensidad. Sería 30 que vale el voltaje 4 entre 10. 30 entre 10 nos da que la resistencia 4 vale 3 ohmios. Y finalmente la resistencia 6, que es R6,
es voltaje 6 entre la intensidad, disculpe que me comí el 6, eso sería 10 entre 10, porque es 10 el voltaje y 10 la intensidad, y 10 entre 10 en este caso es 1, y la resistencia 6 vale 1. Una vez que tengo todas las resistencias R1, R2, R3, 4, 5 y 6, las tengo completas, puedo calcular la resistencia total a través de las características que me dice que la resistencia total es la suma de todas las resistencias. Simplemente lo que hago para la resistencia total es sumar todos los valores de las resistencias, tanto los que me dio el problema como los que calculé. Al sumar eso, me queda que la resistencia total es 16 ohmios. Ahora, para el voltaje total podríamos buscar los voltajes que nos faltan y sumarlos según las características, pero también puedo usar la ley de Ohm, porque la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la intensidad por resistencia. Entonces, como tengo resistencia total y tengo la intensidad que es la misma para todo el mundo, yo puedo decir que el voltaje total es la intensidad total por la resistencia total. ¿Ok? En este caso, de esta manera. Y no tengo que estar buscando voltaje por voltaje. Entonces, simplemente intensidad es 10 y la resistencia total es 16. Al multiplicar estos dos valores, queda que el voltaje total es 160 voltios. Y con eso resolvimos el circuito en serie. Vamos ahora con el ejemplo del circuito en paralelo. Ya sabemos que nos dieron este circuito con 3 resistencias. Nos dan el valor de la resistencia 1, que es 2 ohmios, y de la intensidad que circula por la resistencia 2 y la resistencia 3, que son 60 amperes y 40 amperes respectivamente. Nos dicen que el voltaje suministrado por la pila o por la batería es de 120 voltios. Nos mandan a buscar la resistencia total y la intensidad total. Siempre empezamos buscando la resistencia. Entonces en este caso tenemos la 1, nos faltan la resistencia 2 y 3, pero por la ley de Ohm la resistencia es voltaje entre intensidad. En este caso el voltaje es el mismo para todos, pero cada uno tiene su intensidad. Por lo tanto, la resistencia 2 es el voltaje total entre la intensidad 2. Eso sería 120, que vale el voltaje, y 60, que vale la intensidad 2. Y al dividir esos dos valores nos queda que la resistencia 2 vale 2 ohmios. Luego vamos a buscar la resistencia 3, voltaje entre intensidad 3, el voltaje es 120 entre 40, que vale la intensidad 3. Al dividir nos queda que eso es 3 ohmios la resistencia 3. Ya tenemos toda la resistencia, y según las características del circuito en serie, en paralelo, nos dice que para calcular la resistencia total es la suma de los inversos de las resistencias del circuito. Por lo tanto, lo voy a sustituir 1 sobre R1, que sería 1 sobre 2, 1 sobre R2, que sería 1 sobre 2, y 1 sobre R3, que sería 1 sobre 3. Aquí podríamos trabajar con el mínimo como un múltiplo, ¿ok? O utilizamos nuestra calculadora para no perder tiempo. En este caso la calculadora científica, ¿ok? Usted coloca su valor 1 sobre 2 más, aquí salimos más 1 sobre 2 más 1 sobre 3 y le damos igual y nos da 4 tercios, que es lo que está aquí. Pero como esto es un inverso, ahora para quitarle el 1 lo que hacemos es invertir. La RT va para arriba y el 1 para abajo. Si eso es así, RT sobre 1 es RT, y cuando invertimos este valor también invertimos estos 3 sobre 4. Entonces, dos cosas podemos hacer. En este caso le podemos dar a la X a la menos 1 directamente al resultado, ok, nos da 3/4, ya nos los volteó, y luego lo buscan como decimal para saber cuánto vale el valor de eso. Vuelvo a repetir esa parte allí, ok, se le dio X a la menos 1 el 4 tercios, y él me lo volteó y me puso 3/4, ya lo invirtió, y lo que hacemos ahora es anotar nuestro valor en forma decimal. 3/4, es decir, 0,75 es la resistencia total de este circuito. Para buscar la intensidad total
Podemos buscar la intensidad en cada resistencia y sumarla, o por la ley de Ohm, porque tenemos los totales. Intensidad es voltaje entre resistencia, ok, por lo tanto la intensidad total es voltaje entre resistencia total. Al hacer esto sería 120, que vale el voltaje, entre 0,75, y al dividir estos dos valores nos queda que la intensidad es 160 amperios. Y ya con eso resolvimos nuestro circuito en paralelo. Y nuestro último ejemplo es las redes eléctricas. Por lo tanto, en este caso, con las redes eléctricas vamos a ir detallando según las leyes de Kirchhoff, la primera y segunda ley de Kirchhoff, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el trabajo en los nudos, o en el nudo principal. En este caso el nudo principal es el nudo B, porque ahí es donde están señaladas las intensidades de corriente. Entonces, vamos a ver, la intensidad 1 va saliendo del nudo, por lo tanto, si va saliendo, ella es negativa. La intensidad 2 va entrando al nudo, por lo tanto ella es positiva. Y la intensidad 3 va saliendo del nudo, por lo tanto es negativa. Ella lo igualamos a 0 y tenemos una primera ecuación. Ahora vamos a ver cómo trabaja la malla. La malla sería comenzando desde B. Vamos con esta primera malla y en el sentido de circulación que me indica el circuito. En este caso va de esta forma. Por lo tanto, la malla se va a llamar BFEAB. Cuando comenzamos el recorrido, la intensidad 1 coincide con mi recorrido. Por lo tanto, esa intensidad 1 la vamos a escribir de forma positiva y multiplicada por la resistencia 1. En ese recorrido encontramos el voltaje 1 y encontramos su polo positivo, quiere decir que él va a trabajar negativo. En ese recorrido seguimos y encontramos el voltaje 2, encontramos su polo positivo, por lo tanto va a ser negativo su valor al usarlo en la malla. Y finalmente, regresando al punto, encontramos la intensidad 2 que coincide con el recorrido que estoy haciendo, por lo tanto es positiva y se une con o se multiplica con su resistencia 2. Toda esa expresión se iguala a 0. Luego ordenamos de tal manera que me queden las intensidades primero y después los voltajes. Ahora, aquí vamos a sustituir valores. La intensidad 1 no la conocemos, ¿ok? Pero si la R1 vale 2, según lo que nos dice aquí, R1 vale 2. Entonces, al multiplicar 2 por I1 nos queda 2I1 positivo. I2 por R2 quiere decir que R2 vale 4. 4 por I2 o I2 por 4 quedaría 4I2. Menos E1. E1 es 20, menos 20. Luego E2 menos E2. E2 vale 12. Igual a 0. Y aquí lo que hacemos ahora es pasar estos valores al otro lado de la igualdad. Como ellos están de este lado, se mantiene esto igual, pero como ellos están negativos, pasan al otro lado positivo. Y luego signos iguales se suman, por lo tanto me va a quedar que esto es igual a 2i1 más 4i2 igual a 32. Y este sería mi segunda ecuación. La siguiente malla se llama BADCB, porque va desde B a DCB por el sentido de circulación. Comenzando nuestro recorrido encontramos que la I2 va en contra del camino que yo voy, por lo tanto ella es negativa y va a multiplicarse con la resistencia 2, ¿ok? Luego en ese recorrido encontramos el polo negativo del voltaje 2, por lo tanto se coloca positivo. En ese mismo recorrido encontramos el polo positivo del voltaje 3, por eso que lo colocamos negativo. Y recuerden que aquí hay una resistencia interna, nos encontramos ahora la intensidad 3. La intensidad 3 va en contra del recorrido que yo voy haciendo, por lo tanto esa intensidad
es negativa y se multiplica por R3 sumada con RI, y eso es igual a 0. Sustituyendo valores, menos I2 por R, primero lo ordenamos que queden las intensidades primero y luego los voltajes. Entonces la intensidad 2 por R2, R2 vale 4, al multiplicar por I2 me queda 4I2, pero negativo, ya sabemos que él es negativo. Igualmente acá R3 más RI, si vamos acá vemos que R3 vale 3, RI vale 1, 3 más 1 son 4, y 4 multiplicado por I3 queda 4I3 negativo. Luego E2 que vale 12 lo colocamos positivo, y E3 que vale 10 se coloca negativo. Ahora lo que hacemos es que de este lado quedan las intensidades, y estos valores que no tienen ninguna variable van a pasar al otro lado cambiando de signo, el 12 negativo, el 10 positivo. Por lo tanto, al resolver nos queda que menos 4i2 menos 4i3 es igual a menos 2. Signos diferentes se restan, coloco el signo del mayor y nos queda una tercera ecuación. Después que tenemos distribuidas el nudo y las mallas, nos quedan tres ecuaciones. Esas tres ecuaciones vamos a armar un sistema de ecuaciones donde colocamos las tres ecuaciones, empezando por la primera obtenida, que es la del nudo. ¿Okay? Quiere decir que vamos a colocar aquí esa ecuación del nudo de tal manera que nos quede así, ¿okay? Como estaba planteada, menos i1 más i2 menos i3 igual a 0, tal cual como está planteada aquí arriba. Luego debajo vamos a colocar esta segunda ecuación de tal manera que coincida la i1 con la i1 de la ecuación anterior, la i2 con la ecuación anterior también, y el independiente también coincida. Por lo tanto, lo colocamos de esta manera: 2i1 debajo de i1, 4i2 debajo de i2 y el 32 debajo del 0, porque coinciden. Aquí, como no, esta no tiene la i3, ese espacio por ahora queda vacío. Y luego la siguiente malla la colocamos también que coincidan los elementos, por lo tanto queda de esta manera, donde 4i2 queda debajo de las i2, 4 y 3 queda abajo de la de 3, aquí no hay i1, por lo tanto no queda nada por ahora allí, y el menos 2 debajo de los valores independientes que no tienen variables. Esos espacios vacíos los vamos a completar con valores 0, 0 y 3, en este caso porque nos faltó la intensidad 3, y aquí 0 y 1, ¿ok? Para completar y que nos quede la ecuación, las tres ecuaciones totalmente alineadas y nos queden de forma de sistema de ecuaciones. Allí vamos a comenzar a trabajar a través de la matemática, utilizando algo que llamamos determinantes. Por lo tanto, esto debemos tomar las tres primeras columnas, ¿ok? Y ya, bueno, aquí lo que estamos diciendo es que completamos los términos, ¿okay? Tomamos las expresiones 1, 2, 3 y completamos los términos y aplicamos lo que llamamos las determinantes, que deben haberla visto en matemática de quinto año. De todas maneras, aquí en mi canal pueden ver las clases de determinante para saber cómo se aplica una determinante. Bien, para aplicar la determinante vamos a tomar las tres primeras columnas, solo los coeficientes, llamándolo delta. Delta va a ser igual, la determinante es una matriz 3×3 en este caso, porque tiene tres filas y tres columnas, tres filas, tres columnas, ¿ok? En este caso las columnas 1, 2 y 3 vamos a colocar sus coeficientes. Coeficiente es el valor que acompaña a la variable. En este caso, como no hay un número delante, se entiende que es menos 1. Luego el 2 para la primera columna y 0 para esa primera columna, ¿ok? En la segunda columna sería 1, 4 y menos 4. Y en la tercera columna sería menos 1, 0 y menos 4. Luego de que tengamos esa determinante planteada, vamos a hacer lo siguiente: las dos primeras columnas las vamos a repetir fuera de la determinante para poder resolverla. Esta determinante se compone de dos diagonales, la diagonal principal y la diagonal secundaria. La diagonal principal la voy a marcar con rojo
y la secundaria con azul. Entonces, la diagonal principal se multiplican los valores 1 menos 1 por 4 por menos 4, menos por más por menos nos da menos, y 1 por 4 nos da 16. Luego 1 por 0 sería 0, se suma con esos valores más 0, el 0 siempre se coloca positivo. Luego menos 1 por 2 por menos 4, menos por más por menos nos da más, y 1 por 2 por 4 nos da 8, y ya estamos sumando algebraicamente nuestra primera diagonal, que es la principal. Luego eso se va a restar con la diagonal secundaria, que es la azul. Se multiplicaría 1 por 4 por 0, ¿okay? Que en este caso nos da 0. 1 por 0 por 4 nos da 0, y 1 por 2 por menos 4 nos da menos 8. Ahora resolvemos esa suma algebraica que está dentro de los paréntesis. Por lo tanto, 16 más 0 más 8 son 24, menos 0 más 0 menos 8 nos da menos 8. Ahora eliminamos paréntesis, aquí quedaría 24 positivo, y menos por menos da más, nos quedaría 24 más 8. Y 24 más 8 nos da el valor delta 32. Y ya resolvimos nuestra primera determinante, pero aquí no termina todo, vamos a seguir aplicando determinantes. Luego vamos a usar otras determinantes, que es esta, la delta I1, porque resulta que vamos a calcular el valor para I1. Pero ahora esta columna de la intensidad 1 se va a sustituir por la columna, independiente, es decir, donde está I1, es decir, donde estaban estos valores de I1, ahora van estos valores independientes, y la columna 2 y 3 siguen igual, ¿ok? Por lo tanto, colocamos 0, 32 menos 2, que es la columna 4, y la columna 2 y 3 se mantienen igual. Aquí está, repetimos las dos primeras columnas fuera de la matriz y aplicamos nuevamente la diagonal principal. 0 por 4 por 4, vamos a colocar aquí 0, 1 por 0 por 2, 0, y 1 menos 1 por 32 por menos 4 nos da 128 positivo. Eso se resta con la diagonal secundaria, que es 1 por 4 por 2, menos 1 por 4 por menos 2, que nos da 8, 0 por 0 por 4 nos da 0, y 1 por 32 por menos 4 nos da menos 128. Resolviendo ahora este valor que está aquí, nos quedaría que delta I1 es 128 menos el valor de la otro paréntesis, que me daría menos 120. Elimino los paréntesis, me quedaría 128 más 120, y al sumar estos dos valores me queda que delta I1 es 248. Bien, ahora vamos a buscar el valor de I1. I1 va a tener una fórmula que es delta I1 entre delta. Delta I1 es 248 y delta nos dio 32. Por lo tanto, I1 es 248 entre 32, y al dividir esos dos valores nos da que la intensidad 1 vale 7,75 amperios. Ahora el mismo procedimiento para buscar intensidad 2, pero la columna 1 se coloca igual, menos 1, 2, 0. La columna 2 se sustituye por la columna 4, 0, 32 menos 2, y la columna 3 sigue igual, menos 1, 0, menos 4. Entonces la columna 1 ahora sigue siendo los valores que tenía I1. La columna 2 se sustituyó por la columna 4, porque vamos a calcular los valores de intensidad 2, y la columna 3 sigue manteniendo sus valores que tenían las I3, ¿okay? Los coeficientes. Para eso, luego, las dos primeras columnas se repiten en la parte de afuera de la matriz, y empezamos por la diagonal principal. Menos 1 por 32 por menos 4 nos da como valor 128. 0 por 0 por 0 nos da 0 más 0, y menos 1 por 2 por menos 2 nos da más 4,
y todo eso sumándose dentro de la primera diagonal, menos el valor de la segunda diagonal, que es la secundaria, que sería 1 por 32 por 0 nos da 0, 1 por 0 por 2 nos da 0 y 0 por 2 por 4 nos da 0. Por lo tanto, al resolver esto, nos queda que delta I2 es la suma de 128 más 4, 132, más 0, y eso sería 132. Para buscar el valor de la intensidad 2, es delta I2 entre delta. Delta I2 vale 132 y el delta vale 32, que lo colocamos entonces dividiendo. 132 entre 32 nos da que la intensidad 2, en este caso, perdón, aquí es intensidad 2, ok, es 4,13 amperios. Ahora vamos a buscar la intensidad 3, por lo tanto la intensidad, la columna I1 se mantiene con su coeficiente menos 1, 2, 0, la columna 2 sería 1, 4, menos 4, y la columna 3 se sustituye por la columna 4, que es 0, 32, menos 2. Una vez que tenemos esto sustituido, las dos primeras columnas se repiten fuera de la matriz y aplicamos la matriz primaria o principal, que sería menos 1 por 4 por menos 2, ok, menos 1 por 4 por menos 2 es 8, 1 por 32 por 0 es 0 y 0 por 2 por 4 es 0. Ahí están sumándose esos valores, menos la diagonal secundaria, que sería 0 por 4 por 0 da 0, menos 1 por 32 por menos 4 da 128 y 1 por 2 por menos 2 da menos 4. Resolviendo cada paréntesis nos queda que el primero es 8 menos 124 y elimino paréntesis, por lo tanto me quedaría que esto es 8 menos 124 y nos queda que la intensidad 3 es menos 116. Por lo tanto, la intensidad 3 es igual a delta I3 entre delta. Delta I3 nos da menos 116 y ya sabemos que el delta es 32. Al dividir esos dos valores nos queda menos 3,63 como intensidad 3. Importante que esto vaya pasado. Cuando una intensidad me queda negativa, se indica que en el nudo esta va contraria a la que realmente se indicó. Es decir, que la delta I3 aquí la colocamos saliendo, por lo tanto ya debería estar entrando y no altera porque quedarían dos entrando y una saliendo. Eso es lo único que me indica ese negativo. Está bien calculado, solo que esta intensidad no va saliendo del nudo, sino que va entrando al nudo. Y con eso entonces queda explicado lo que es las redes eléctricas, ley de Kirchhoff y cómo se resuelve una red eléctrica. Bien, te dejo una actividad propuesta para que puedas evaluarte o practicar con 4 ejercicios, uno con un circuito en serie, el segundo con un circuito en paralelo y 2 redes eléctricas para que te puedas ir formando y practicando. Déjanos tus comentarios, tus preguntas por este canal. Nos las puedes hacer las preguntas también por WhatsApp o por Telegram si tienes contacto conmigo a través de ese medio. Si nos dejas tu comentario, que sean productivos y constructivos, dale like si fue de interés este video. Recuerda suscribirte. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien.